Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes señoritas. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a revisar de manera generalizada uno de los temas enfocalizados al día de hoy hacia lo que es la parte, la continuación de lo que hemos estado revisando en lo que son la parte de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, y esta continuación que en teoría pues es importante que nosotros la conozcamos. Vamos a también hacer algunos ejercicios en práctica con relación de unas tablitas en Excel. Entonces, quiero compartir con ustedes esta consideración acerca de lo que es la variancia y la desviación estándar, uno de los temas enfocalizados al ámbito de la estadística. Espero que cuando ustedes estén consultando este material, pues les sea útil para poder revisar ya la clase de manera presencial el día de mañana. Les pido una disculpa. Hoy tuve un detallito aquí personal. No me dio tiempo llegar, pero pues ya estamos grabando la sesión para que tú la puedas consultar. De todos modos, mañana vamos a hacer una pequeña producción, ¿no? Entonces, dentro de esta temática, tenemos de manera generalizada la parte de lo que es la estadística, dentro de lo que es importante tener muy bien presente. La parte presencial de lo que es la estadística se considera como una de las artes de aprender a partir de los datos y que dentro de esta vamos a tener relacionada con la recopilación de datos su descripción subsiguiente de lo que es un análisis de lo que hemos estado realizando ya a lo que nos va a llevar a generar diferentes conclusiones acerca de estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo sobre el tema del día de hoy, que es variancia y desviación estándar, que necesitamos, pues, revisar de alguna otra manera. Tenemos que dentro de esta consideración, en lo que era nuestro temario, también viene esta parte de lo que pues, se considera como la parte importante de lo que es la dispersión. ¿Y qué es la dispersión, chicos? Tenemos aquí que se considera como aquellas medidas de dispersión nos ayudan a nosotros como indicador de lo que es la variabilidad de los datos. Entre las medidas de dispersión vamos a tener las más utilizadas, que es la desviación estándar y lo que es la parte de la variancia. Entonces, esta cuestión en lo que es la dispersión nos vamos a ubicar en estas dos terminologías, que sería desviación estándar y lo que es la parte de lo que es la varianza, dentro de lo que es su ejemplificación. ¿Qué es la varianza en un primer concepto? Se considera como aquella medida que nos permite a nosotros identificar la diferencia promedio que hay entre dos o cada uno de los valores respecto a lo que es un punto central. Hablamos también dentro de lo que es la media en su consideración como tal. Este promedio es calculado principalmente elevado a cada una de las diferencias dentro de lo que es su cuadro de recolección de información con el fin de eliminar todos esos signos negativos y calcular su promedio o media. Eso es parte de lo que es la varianza como tal. Lo hablábamos en términos generales. La parte de lo que es las variables también juegan un papel importante porque dentro de la aplicación de lo que es la varianza vamos a identificar la parte de lo que es el promedio que existe entre cada uno de los valores respecto al punto central, hablando de la parte temática de lo que podría ser la media. ¿Y cuál es esa fórmula dentro de lo que es la variable aleatoria? Tenemos que dentro de esta consideración existe como una forma representativa lo que es la parte de la V hacia lo que es la parte de la varianza como tal. En el caso de lo que tenemos aquí, desviación estándar, ¿en qué consiste esta cuestión, no? No es más que un valor relevante, o sea, la raíz cuadrada del promedio de lo que son los cuadrados de la desviación, se emplea principalmente en lo que es la expresión de la dispersión de los datos. Vamos a identificar esta parte de la desviación estándar en lo que es su consideración como tal. Asimismo, tenemos que la parte de la desviación estándar es una de las medidas en las cuales nos va a ayudar a nosotros a indicar qué tan dispersos están los datos
con respecto a lo que es esta parte de la media, ¿no? Ya vimos la parte de la frecuencia. ¿Cuál es ese valor repetitivo que tenemos en toda la información que nosotros ya recolectamos? Tenemos que de alguna otra manera, dentro de lo que son los factores en la desviación estándar, vamos a identificar estos valores de dispersión, en el cual, de alguna otra manera, tenemos la parte importante de la desviación estándar como tal, que será en la identificación de los datos que nosotros mismos hemos estado de alguna otra manera, pues generalizando, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo dentro de lo que podría considerarse como un cálculo de la desviación en el aspecto de cómo obtener la parte de una desviación estándar. Tenemos aquí un pequeño video. En esta ocasión tenemos un tema que son las medidas de extracción. Vamos a tratar solamente dos, que son variancias de velocidad estándar. Y para poder saber qué es una variancia de velocidad estándar, es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Su símbolo es una X con una barra encima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este primer ejemplo. Tenemos los datos de lo que puede ser a lo mejor los goles que anotó un jugador en 15 temporadas. Goles, la 7, la 3, la 8, la cuarta 9 y la última ya 8, ¿no? Se retira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos estos datos y lo vamos a dividir. Pero bueno, hacemos la suma, que finalmente nos da 182 y lo dividimos entre 15. Y el resultado es 12.13 goles anotados y un promedio. Ahora, ya que tenemos la media, ya podemos trabajar para calcular lo que viene siendo la varianza. La varianza se puede registrar con dos signos. Puede ser la letra griega sigma al cuadrado o la letra x al cuadrado, dependiendo de qué tipo de varianza estamos calculando. Si la varianza es muestral, utilizamos la s, que significa muestral, y no conocemos en totalidad de los datos de toda la población. Por ejemplo, cuando se levanta un censo cada 10 años en México, se cuenta toda la gente. Sin embargo, en ocasiones no es sencillo contar a toda la gente. Entonces, solamente una muestra, no es solamente una muestra. Y para ese caso utilizamos el símbolo de S cuadrada. Tenemos S cuadrada y su fórmula es la sumatoria de, hacemos primero la resta de lo que es el promedio menos cada uno de los datos que tenemos. Y ese resultado lo llevamos al cuadrado. Eso lo hacemos con cada uno de los datos. Finalmente, sumamos todos esos resultados y lo dividimos en el número de datos menos 12.8. Vamos a hacer una pequeña tablita donde vamos a anotar todos los datos. Después hacemos la resta con la. Después, ese resultado lo vamos a acomodar. ¿Por qué no lo acomodamos? Es más fácil trabajar cuando los ponemos en orden. Habíamos dicho que eran 15 por la primera temporada, 7 en la segunda, pero ¿por qué no ponemos en orden? Para que sea 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 16, 19. Ahora sí vas por esto. Entonces, hacemos la resta con la media. Restamos 12.13 menos 7 y el resultado es 5. Hacemos lo mismo con 4.13
Ok, muchachos, dentro de lo que es esta consideración, hacia lo que es la temática, pues ese es uno de los propósitos, ¿no? Identificar la parte primordial hacia lo que es la desviación estándar, hacia lo que es esta parte de calcular la parte de la varianza. Vamos a estar realizando ejercicios con relación a esta temática el día de mañana propiamente, ya de manera presencial, para que nosotros podamos comprender más acerca de los ejercicios. Este material que está aquí, pues es un pequeño ejemplo, ¿no? De la parte introductoria entre lo que existe en lo que es la temática del día de hoy, varianza y desviación estándar. Son dos consideraciones muy importantes que si se dan cuenta, dentro de lo que hemos estado revisando, pues tiene coherencia, perdón, ¿no? En lo que es esta consideración de la parte de la recolección de los datos, que también juegan un papel muy importante en poder definir todas y cada una de estas características, ¿no? Vamos a tener dentro de lo que son estas cuestiones, porque también vamos a estar trabajando con lo que va a ser un Excel propiamente y en el cual vamos a identificar estas funciones que conllevan dentro de lo que es el documento en Excel. VAR tiene referencia a la simbología que vamos a estar utilizando como lo que es variancia de la población, desviación estándar de la población, VAR variancia dentro de una muestra de población, y desviación estándar de una muestra de la población. Entonces, dentro de estas consideraciones, necesitamos ver estas funciones aplicables hacia lo que es Excel. Mañana sí va a ser importante que usted lleve su equipo de cómputo para que podamos trabajar en estas consideraciones hacia lo que va a ser este ejemplo, estos ejercicios que vamos a hacer con la parte de la desviación y con la parte de la varianza en esta temática del día de hoy, ¿no? Y ya para darle la parte de la ejemplificación, vamos a revisar este pequeño video. Para este ejercicio de varianza y desviación estándar, partiendo de un ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, unos rangos de edades, digamos, de una población cualquiera, una población típica, suponiendo que en cualquier caso a ustedes se les solicita tomar esta información, sacar una tabla de frecuencias y adicionalmente hacer la varianza y la desviación estándar. Normalmente, entonces, por ejemplo, en este caso, se tomarían los rangos de edades cada 5 años, por lo que seguramente si ustedes están en campo, podrían decirles que simplemente tomen las personas que están de los 18 a los 20 años, de los 20 a los 25 años, de los 26 a los 30, de los 31 a los 35 y demás, porque pues no pueden tomarse las edades por el número de personas por edades una a una en un momento dado, sino que simplemente se necesita tomar la frecuencia. Entonces aquí está ya tomada la frecuencia de las personas y se necesita elaborar entre la tabla de frecuencias. Para la tabla de frecuencias, recordemos que simplemente vamos a elaborar primero el porcentaje. Para elaborar el porcentaje, recuerden que nosotros necesitamos primero el total. Entonces nos vamos por inicio, recordemos que simplemente es hacer la suma de todos los casos y aquí ya nos da el total. Para hacer el porcentaje, recuerden que es simplemente decir igual al total dividido entre el mismo. Damos F4 para que la celda B19, que es la última celda donde está el total, nos quede conservada, nos deja de una vez en 100%. En caso de que no esté en 100%, sino que les dé 1, recuerden que hay que dar clic en el botoncito de porcentaje. Y al final, pues simplemente se arrastra hasta la parte superior.
Ya para la frecuencia acumulada tomamos el primer dato, como pueden ver en este caso el primer dato es 58, es simplemente 58. Pero del segundo dato en adelante sí hay que hacer entonces la suma de la manera siguiente. Le decimos igual al dato anterior en la frecuencia acumulada más el dato de enseguida en la frecuencia. ¿Para qué? Para que simplemente se haga arrastrar y se sucede hasta el final de la celda, hasta antes del 100%. Aquí en la celda final nos tiene que dar completamente igual a la celda final de la frecuencia como tal. En la frecuencia acumulada tiene que ser igual a la frecuencia. Igualmente, el porcentaje de la frecuencia acumulada, como lo hicimos con la frecuencia, decimos que es igual al dato de la frecuencia acumulada, el último, dividido entre él mismo. Damos el recuadro para que se conserve la celda, nos da el 100% y nuevamente arrastramos hasta el inicio. Ya aquí, entonces vamos a calcular los promedios. Para los promedios, entonces, hay dos maneras de sacar. Promedio simple y promedio real. El promedio simple, pues sí, sería simplemente decirle igual en el promedio simple al promedio, se abre paréntesis y se selecciona todo el rango. Digamos enter. Aquí, de acuerdo con el sistema, nos está diciendo que toda esta población está en el promedio de edad de 60 años. Sin embargo, como podremos ver más adelante, o como podemos ver enseguida, el promedio real es diferente. El promedio real lo calculamos diciéndole que nos multiplique el rango de edades por la frecuencia o el número de personas. Es como decir que nos multiplicara sus edades por el número de personas, es decir, nos daría siglos o miles de años. Esto obviamente lo calculamos hasta acá, hasta el final, y nuevamente entonces lo sumamos el total aquí al final. Para sacar el promedio real simplemente entonces le decimos que nos calcule el número de años total número de años dividido entre el número de personas en total. Y entonces aquí ya el sistema nos dice que el promedio real de todas las personas es de 34.32 años, que miren que es bastante alejado del promedio simple que es de 60 años. Recuerden que ustedes le pueden quitar o le pueden agregar decimales con estos botoncitos de la parte superior que estoy señalando con el mouse. Bien, para la varianza, para poder calcular la varianza, primero tenemos que sacar algo que se llama la prevarianza. Para la prevarianza nos toca hacer el siguiente cálculo, es decir, que tomamos el rango, lo elevamos al cuadrado, recuerden el símbolo de elevar al cuadrado, que es el acento circunflejo, lo encuentran en el teclado y si no lo pueden preguntar, y se multiplica por la frecuencia. Esto nos da unos números bastante grandes, bastante mayorcitos. Esto lo jalamos hasta el final, nos da estos totales y aquí justo al final igualmente se hace el total de esta prevarianza. Bien, para calcular la varianza entonces es de la manera siguiente. Decimos que es igual a la prevarianza dividido entre el número de personas o el número de casos menos el promedio real elevado al cuadrado. Recuerden, es el total de la prevarianza dividido entre el número total de casos menos el promedio real elevado al cuadrado. Pues aquí ya damos enter y la varianza nos da un rango bastante amplio, pero ese es el que nos sirve precisamente para poder calcular la desviación estándar. Para hacer la desviación estándar, entonces simplemente decimos que es igual a la raíz, y abrimos paréntesis, justo de la varianza y damos enter. Como pueden ver, aquí en el sistema nos dice que la desviación es simplemente el rango que nos puede dar por encima o por debajo del número de personas que se podrían, por ejemplo, atender en esos rangos de edades, o las personas, pues la mayoría de personas o de sujetos que se encuentran en esos rangos de edades. Para saber el rango por encima, entonces le decimos que esto es igual al promedio real más la desviación. De acuerdo con esto, el sistema nos está diciendo que además del promedio de edad de todas las personas, y como se puede ver aquí entre todas las personas, la mayoría estaría en el promedio de 34 años y es más o menos cierto. Pero en el rango por encima nos dice que llegaría más o menos hasta unos 48 años. La mayoría de personas, claro, algunas personas se podrían quedar por fuera. Y en el rango por debajo nos diría que es igual al promedio real
menos la desviación. Es decir, que entonces nuestro rango arranca en 21 años y se va hasta los 48 años. Es decir, que la mayoría de la población, de acuerdo con este cálculo que hemos hecho, se encuentra entre los 21 y los 48 años con un promedio de 34 años. Sí, seguramente se quedan algunas personas por fuera, se quedan algunas personas en general, un rango quizás no tan importante de población por fuera del sistema, pero es una medida más o menos estándar que nos permite determinar a qué rango de población o a qué campana de Gauss, como se podría llamar, que quizás lo vimos en algún momento en la clase, se podría estar atendiendo. Ok, muy bien, muchachos. Con relación a este pequeño ejercicio, si ustedes se dan cuenta en esta ejemplificación que tenemos aquí, es importante que ustedes analicen la parte del rango, que es muy similar a los datos que hemos actualizado en la frecuencia, y vamos a practicar el día de mañana con estos ejercicios en lo que va a ser Excel para que igual vayan preparados con su equipo de cómputo, ¿sí? Este fue uno de los ejemplos acerca de la temática de varianza, la parte de la desviación estándar con relación a lo que es la frecuencia absoluta. Ya para concluir, después de realizar propiamente lo que es la investigación, pudimos darnos cuenta que tanto la parte importante de la varianza como la desviación estándar nos van a ayudar a nosotros a saber qué tanta varianza existe entre los datos de la media, es decir, si nos brinda un valor numérico en el carácter de porcentajes y cuál es esa diferencia que hay entre los datos y la mitad de todo el conjunto de espacio muestral. Entonces, con este tema de estudio que tenemos aquí, la parte generalizada hacia lo que es la variancia y la desviación estándar, pues espero ustedes es una pequeña parte introductoria que ya acabamos de revisar y que les sea funcional en lo que es esta temática. Entonces, cuando tengan un espacio con relación a esto, revisen el material. Les voy a solicitar que por favor como actividad para el día de mañana simplifiquen de manera generalizada la información, lo que son sus datos en una gráfica en Excel, porque es con la que vamos a estar trabajando como la que viene aquí en el ejemplo de la presentación del video, en lo que es esta parte de lo que es el rango, serían los rangos con relación a los datos, de acuerdo a su ejercicio que ustedes realizaron, ¿sí? Muchos de ustedes se basó en la parte importante de lo que son edades. Entonces, de acuerdo a lo que es la parte de su frecuencia, van a incluir esta parte de lo que es la frecuencia absoluta con relación a lo que ustedes estuvieron trabajando para poder realizar una ejemplificación con lo que acabamos de observar en este video. ¿Sí? Entonces, mañana nos estamos viendo de manera presencial. Lleven su equipo de cómputo, por favor. Muchas gracias por su tiempo, su espacio. Una disculpa por la situación. Esperamos no se vuelva a repetir. Es importante abarcar estos temas para darle continuidad a lo que es nuestro programa de estudios. Entonces, nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho donde quiera que estén. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Gracias por estar observando el video. Que tengan buen día.